que yo me compré una, bueno, buenas, eh, estamos aquí, dibujo en escena, como ven allí, Proyecto Visual 3, segunda parte de nuestro encuentro de dibujo en escena, que estamos con Marcela Raparo, y bueno, vamos a continuar con el diálogo. Lo que te decía, y esta reflexión en última instancia puede servir para también para esta charla, es que yo en su momento, cuando empezamos a dar, no en esta instancia, cuando empezamos a dar el ingreso a virtual, hacíamos un curso de ingreso virtual nosotros, hace muchos años, y, bueno, me compré, en realidad la compré, una máquina justamente como esas que daban en Conectar Igualdad. Porque quería demostrar que todo se podía hacer con una de esas máquinas, ¿viste? Quería asegurarme. Entonces todo el desarrollo del curso, no ya el cursado del curso, todo el desarrollo del curso lo hice con una máquina de esas. Todos los apuntes, todo. Algunos quedaron con unos gráficos medio sanfazón, ¿viste? Después decía, quiero tener... extrañaba un poco la Mac y el Illustrator, ¿viste? Pero lo hice todo en esa máquina, pero le instalé un Linux. Porque el tema de con Windows era una carreta. Pero con Linux andan bastante bien. Y bueno, es la ventaja de estas tecnologías abiertas que te permiten, viste, trabajar con máquinas por ahí de muy poca capacidad y que sin embargo andan bien, viste. Bueno, vamos a seguir. Estabas contando, eh, bueno, en realidad me quedé con una reflexión que después vamos a retomar, pero que me pareció también muy interesante lo que dijiste, que tiene que ver con eh, esto de que hacían una partitura o un esquema general. Fíjense que esto era una de las cosas que a nosotros nos interesaba del trabajo de performática, es decir, la idea de que ustedes tuvieran que dialogar con otro, con un otro, y bueno, y llegar a un acuerdo que por ahí era eh, totalmente, de alguna manera, eh, espontáneo, o estaba prepactado, tenían materiales ya preparados, pero se ponían una partitura o un esquema, como una especie de gráfico acerca de qué iban a hacer, una definición de las partes que iba a tener, algún tipo de acuerdo acerca de determinadas tipologías morfológicas, en fin, lo que fuera. O ya una partitura muy estricta. ¿Mm? Fíjense qué pasa, hay determinadas tradiciones que están como muy asentada la idea de la improvisación. Un ejemplo claro es la música popular. Por ejemplo, el jazz. En el jazz. En el jazz, porque la gente se puede subir a un escenario y tocar con otros, así de manera espontánea. O en el blues, por motivos distintos. En el caso del blues, porque tiene una estructura muy rígida, desde el punto de vista armónico, hay riffs conocidos, entonces bueno, se sube, bueno, blues en sol, listo, ya se sabe. Cuántos compases son. Eh, y en el caso del jazz, porque los que tocan conocen un montón de estándares, de piezas tipo, y empiezan a improvisar sobre una pieza, sobre una estructura armónica, o sobre determinada escala. Más allá de que obviamente quienes improvisan juntos mucho tiempo van adquiriendo esto, bueno, tienen como un lenguaje de improvisación ya desarrollado. En el caso del dibujo esto no pasa. No hay una tradición en la improvisación, todo nuevo. Entonces allí por ahí se vuelve como más importante tener este esquema, porque es lo que da la referencia. Si no, bueno, por supuesto si uno viene improvisando con alguien. Pero bueno, a ver, vamos con Marcela y a ver cómo seguís con tu relato, ¿no? Y contarnos un poco estos software que hacen, por ahí podemos
entrar a la página de Andiamo, después a la de Trazos, pero primero contanos un poco qué estás haciendo ahora. Habíamos Sí, quedado ¿sabes en los qué? cursos, habíamos quedado en los cursos, ¿no? Que estabas dando y que, bueno, ahora no diste. Sí, Contanos de tu me, proyecto de investigación, ¿eh? Por- claro, me quedé pensando con respecto a lo que dijiste recién, que estaba bueno nombrar eh, este tema de la improvisación y los guiones y las pautas de improvisación, cómo, cómo se abrió ese mundo en el dibujo, que tanto la práctica colectiva, por cuestiones culturales, ¿no? No está muy desarrollada en el dibujo y tampoco todo este tema del tiempo y la improvisación. Eh, bueno, del desarrollo del dibujo en el tiempo. Sí, Eh, a mí me quedó también muy impresionado porque esto en la música está muy mal visto. Vos estás tocando blues con alguien y alguien se impone y no te deja tocar y te mata, no te invitan nunca más a tocar buen jazz, ¿viste? Como que claro, todos tienen que tener su espacio. Entonces, todos tienen su solo, se van turnando, pero esto que vos decías de este alumno avanzado, de este muralista que imponía su forma sobre el otro, olvídate, lo haces esto en música, quedás excluido del conventículo, digamos. No está permitido, es algo que se está muy mal visto. Es eso de ir formando la lógica de una tradición, ¿no? sí, porque es algo, una tradición cultural muy fuerte, ligada que liga a la imagen, al dibujo, la pintura, como artes que se hacen de manera individual. Y en realidad es puramente cultural, porque no hay ninguna razón para que eso sea así No, es en la cultural práctica. es cultural y epocal, porque en el medioevo, o en el medioevo o en la época egipcia, a nadie se le iba a ocurrir, o en los dibujos animados, a nadie se le iba a ocurrir que el que trazaba la línea era el mismo que coloreaba. Había uno que hacía la línea y otro que metía el color, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, y sin embargo, viste, en los dibujos animados, hace un tiempo había visto en el festival este cartón de animación, Sí, que estuvieron hablando del taller de García Ferrer, y era muy sí. interesante cómo contaban que todos tenían que poder hacer cada personaje. Mm. Eh, y ahí realmente me interesó, vi como una construcción colectiva, pero de todas formas sigo sintiendo que en relación a, bueno, las artes visuales más relacionadas al dibujo y a la plástica, pero también un poco en el dibujo animado se da eso de, viste, quién, es como en el cine, el director, como que fuese, viste, eso era al final los dibujos de García Ferrer, y en realidad es un grupo de trabajo. Sí, Eh, sí. es un Bueno, tema complejo, ¿no? sí, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Lucho Paris, que es el adjunto de la cátedra, él justo ahora acaba de terminar. Él trabajó en proyectos de animación, por supuesto, y tanto individuales como colectivos, ¿no? De hecho, estuvo fue uno de los animadores de la película de Caloi. Pero más allá de eso, él tiene obra que es individual, pero también, que es donde él hace todo. Pero bueno, también tiene trabajos colectivos. Ahora justo terminó uno que hizo con una colega francesa, y también en parte trabajando juntos y en parte a distancia. Y acá, bueno, creo que hay un diálogo entre las dos personalidades, ¿no? Que por ahí hasta podés detectar dónde está cada uno. Pero sí, son excepciones. En general es verdad que a pesar de que uno hace el pelo, ¿no? En las grandes producciones de animación, que uno anima el pelo, otro anima el ojo, otro anima, es especialista en manos y otro en movimientos generales, ¿viste? Como pasa en las grandes producciones de 3D, ¿no? De animación 3D. Igualmente, sí, hay una impronta. En general, en la industria, te diría yo, audiovisual, hay una impronta Claro. grande, o bien del productor, ¿no? O bien del director, qué sé yo, El Padrino, todos dicen Coppola. El autor del Padrino es el productor, que lo volvió loco a Coppola, hizo la película que él quiso y no la que quería Coppola. Y es la película que menos le gustó a Coppola y que él no siente como suya. Todos dicen Coppola, no, Coppola nada. Coppola regañadientes hizo El Padrino. Y en otros casos no, Coppola ciertamente sí, Coppola fue el autor de otras grandes producciones de él, ¿no? Entonces, pero es cierto que suele pasar esto, ¿no? Que hay la imposición de un autor, guía. Hay casos, fíjate la hora de los hornos. Todo el mundo se lo atribuye a Pino Solanas y él mismo, bueno, lo lleva para su molino. Pero en realidad
es realmente una obra colectiva, es un collage, ¿viste? Ujú. Y es un collage y además, bueno, estaba todo el grupo Cine Liberación, en fin, como que es, eh, son obras, hay casos de obras colectivas, ¿no? Sí, eso es un interesante trabajo para hacer de relevamiento, ¿no? De detectar cómo como este caso que contaste, ese diálogo que se nota en la experiencia Sí, de animación, como que todas estas cosas están y estuvieron, pero como que pasa eso, como decepciones o desde lugares medio sí, marginales y está bueno como relevar eso como para poder entender también sí, cuando algo empieza a funcionar más, de dónde viene, cuáles son los precedentes. pero fíjate lo que pasaba en el Renacimiento, ¿viste? Obras reales de Da Vinci, ¿cuántas hay? Son del taller de Da Vinci. Y en general se trabajaba en el taller y si lo hacía el discípulo, lo hacía el discípulo mayor, el discípulo menor, el que estaba en el medio, o el maestro, por ahí el maestro hacía el boceto general y el resto lo terminaba otro. También era como la obra del taller que viene de los gremios medievales, viste, que ponían el sello, en los gremios medievales directamente ponían el sello del taller, del gremio, no ponían el sello, no ponían una firma individual. Claro. ¿Eh? Y acá es muy interesante en la contemporaneidad justamente el surgimiento el surgimiento de, del colectivo de artistas, ¿no? Porque es un poco una vuelta y un cambio con respecto a esta visión romántica del arte, y esta idea del genio y esta idea de, eh, bueno, nada, del endiosamiento del artista y del autor individual, ¿no? Es un poco esto de recuperar la cuestión colectiva, que en parte pasó o se decía en el folclore, que es muy discutible también, esto de que el pueblo sea el autor, pero, pero bueno, por lo menos la creación colectiva. Esto las artes multimediales lo recuperan mucho y me parece interesante, ¿no? Me parece interesante como... Hoy justamente hablábamos con Fran Beltramino, que es jefe de trabajos prácticos de la cátedra y está a cargo del curso de la mañana. Hablamos de la invisibilidad, ¿no? De esto, qué interesante era esto de volverse invisible en la obra. Y él me decía, bueno, yo quiero que esto, me- quiero volver invisible en esto. Yo le decía, mira, justamente era una reflexión, es algo que yo pienso mucho. Y era una reflexión que hacía un bailarín eh, inglés, un, un bailarín que provenía de la clase trabajadora, viste, que para ellos es muy difícil acceder al arte. Y él logró entrar en el conservatorio y después convertirse en un bailarín importante. Y cuando le hacen la audición hay una película sobre su vida o sobre el inicio de su carrera. Cuando le pregunta ahí el jurado que lo hace entrar en el conservatorio, ¿por qué baila? ¿Por qué le gusta bailar? Porque baila de una manera muy torpe, muy intuitiva y muy genial, pero muy poco, muy digamos, salvaje. Y pensá que es una escuela de ballet, ¿no? Donde él va a entrar. Y él dice que, bueno, le gusta bailar porque cuando baila se vuelve invisible, ¿no? Me parece muy interesante. Justamente en un arte donde, y estamos hablando en esta, en este módulo de Proyecto Visual 3 sobre la cuestión performática y sobre cómo lo performático significa poner el cuerpo. Y fíjate qué difícil pensar una situación donde uno pueda poner más el cuerpo y se sienta más expuesto que en una situación de baile. Sin embargo, él dice, con esto me vuelvo invisible. Es algo muy interesante también. Yo alguna vez lo reflexionaba, me lo comentaba también como experiencia, una pareja que yo tuve, bueno, convivimos muchos años, que era actriz y hablamos del desnudo y lo que significa hacer un desnudo en una película o en una obra de teatro. Yo me decía que en realidad cuando te desnudas, en lugar de sentirte en una situación de debilidad o expuesto, te sentís al revés, como que el,
vos tenés el poder, ¿no? Que en realidad justamente transitas una situación de tanta exposición que ya traspasas ese límite, ¿no? Y te volvés invisible o al revés, te volvés... Es interesante esto como para reflexionar y pensar qué es lo que a cada quien le pasa y cómo lo transita, ¿no? Sí, de hecho, bueno, uno de los ámbitos de donde más tomé diferentes estrategias y prácticas para poner, bueno, para llevar al dibujo en escena, tanto para los talleres de dibujo escénico y colectivo, como para experiencias grupales de obra, es de la danza y especialmente del contact improvisación. Yo probé y practiqué y practico diferentes tipos de danza, pero me pasó con el contact improvisación en particular que todas esas dinámicas que se generaban para el diálogo con el otro, esa importancia de la escucha, porque el contact es una danza que está basada en el contacto físico con el otro y en la improvisación, esas dos cuestiones. Entonces uno puede incluso bailar sin música y el contacto con el otro es lo que da pie a la danza y a la improvisación. Entonces, en un punto, para la improvisación es muy importante la escucha, pero también para ese tema de la fisicalidad, porque es más, por cuestiones básicas de no ponerse en riesgo, como que hay que tener una escucha muy grande para, bueno, no, yo qué sé, no pisar al otro, que no se te caiga el otro si lo tenés encima, no sé, es como, es un ejercicio bastante interesante. Eso también, de paso, contando los vínculos en la universidad, yo estuve hace mucho tiempo que tomo clases en extensión de la UNA en Artes del Movimiento con Cristina Turdo, que es una investigadora de las primeras profesoras y investigadoras acá del Contact de Improvisación. Y con ella hemos hecho también muchos laboratorios, y más allá de los laboratorios que hemos hecho mezclando esto del dibujo en escena, la verdad es que para mí las clases de contact en especial fueron como un gran alimento para llevar toda esa experimentación al dibujo. De hecho, muchos de los ejercicios que doy son ejercicios de danza llevados al dibujo. El trabajo de hacer un solo, improvisar a partir del solo del otro, la escucha. Mira, esto que decís es también muy importante porque tiene que ver con otra dimensión que nosotros señalamos desde el inicio, desde el ingreso de nuestra asignatura, desde el ingreso, de hecho lo damos en el taller de ingreso y después lo trabajamos un poco en primer año, y que acá vuelve, y que tiene que ver con que lo óptico no es solamente, perdón, lo visual no es solamente lo óptico, ¿no? Y que de alguna manera también incluye una dimensión táctil, desde luego, pero también una dimensión gestual. Y que esas tres vías son tres vías para encarar la producción de lo visual, la producción de la obra, incluso de la obra plástica, ¿no? De la obra visual en el sentido más tradicional. Por un lado lo óptico, que es el abordaje que tiene que ver con, bueno, con las proporciones, con la estructura, con la morfología clásica. Por otro lado lo táctil, que tiene que ver con las texturas, y con esto, y por otro lado lo gestual, que tiene que ver, bueno, justamente con la naturaleza del trazo y demás. Y en eso, lo del contact es fundamental, porque ahí el gesto, viste, que va acompañando uno con otro. Entonces, esta coherencia cuando vos estás improvisando en conjunto, ¿no? Bueno, del movimiento que se da en el contact es hermoso, ¿no? Cuando vos ves las improvisaciones, es interesante, ¿no? Y en general las artes escénicas, también el teatro, ¿no? Tiene una tradición de improvisación. En general, cualquiera que ha pasado por un taller de actuación, una de las consignas iniciales es, bueno, vamos a improvisar. Fíjate que eso en la tradición de las artes plásticas no se da, y es interesante plantear la posibilidad de que empecemos a hacerlo, ¿no? Que empecemos a recuperar, que justamente además los nuevos medios, esto se los comentaba cuando presentaba este módulo, los nuevos medios audiovisuales, lo que generan cuando surgen, ¿no? En el siglo XX, es justamente la posibilidad del pasaje a la temporalidad.
Y les quiero mostrar algo. Por otra cosa que vos dijiste, acerca de descubrir la dimensión temporal, que nosotros trabajamos inicialmente desde el recorrido visual y justamente como dimensión temporal primaria de la imagen, ¿no? Como esto de la lectura en capas y de los niveles de lectura y el recorrido del ojo sobre la superficie, eh, pero que también tiene otras y justamente en el trabajo de animación que hacemos en primer año, trabajamos esta relación entre la imagen y el tiempo, ¿no? El tiempo representado en la fotografía y también la fotografía reconstruyendo el tiempo, sintetizando el tiempo a través de la rotoscopía u otras técnicas, o la stop motion, ¿no? Como técnica de generación de la idea de animación. Miré lo que encontré, que saqué una foto y se la mandé a mis colegas, los voy a mostrar, el otro día. Encontré dos fotos, una de la que siempre hablamos, ¿no? Que siempre decimos, bueno, no me cuentes tu idea, mostrame. No sé si se llega a ver. Ahí sí, la realidad es más importante que la idea. La realidad es más importante que la idea. Entonces yo se los mandé y les puse verdadero. Y después les puse esta otra. El tiempo es superior al espacio. Y les puse falso, ¿no? Porque uno sabe que el gran arte de Occidente no es ni la danza, ni la música, ni la literatura. El gran arte de Occidente es la arquitectura y al espacio no hay nada que lo supere porque es la eternidad. Pero bueno, más allá de eso, que es lo que yo pienso, este, indudablemente el tiempo también no existe el espacio sin el tiempo para nosotros, ¿no? Y uno la arquitectura la recorre, tiene un recorrido. Bueno, es una broma todo esto que estoy diciendo, pero viste la importancia del tiempo, ¿eh? Me parece interesante. Bueno, perdón la interrupción. No, por favor. De hecho, bueno, en relación a esto que dijiste de la tradición de la improvisación, por ejemplo, esto que nombré, el ejemplo del contact, para mí fue sobre todo una gran influencia para la elaboración de estrategias para el trabajo grupal de dibujo colectivo, para grupos performáticos y para talleres sobre todo. Eh, pero después, por ejemplo, en las obras de teatro que hicimos o en los guiones que yo hice, por ejemplo, para hacer un guión de dibujo en vivo sobre la fachada de un edificio, trabajando con la historia del edificio, como una obra que hice sobre el antiguo patronato de la infancia, en la que trabajé mucho tiempo, en relación a la historia de ese edificio, tanto en esa obra, por ejemplo, como en la obra de teatro que les conté, Cuentos Animados o Viene Nieve, hubo mucho trabajo de improvisación y pruebas. Es como de ensayo, de trabajar con una idea, algo que te despertó ese tema. En Viene Nieve fue más, eh, perdón, en Cuentos Animados trabajamos más sobre leyendas y cuentos puntuales y sobre una idea del imaginario del dibujo infantil y el mundo de la infancia a través del dibujo. Y en Viene Nieve no, fue una construcción desde un primer momento junto al dramaturgo, a una actriz, una entrenadora corporal, un músico y la dibujante en escena. Y todo esto contextualizado en el comienzo del software, o sea, como muy interesante ese proceso creativo, pero hubo muchas pautas que armaba el dramaturgo a partir de lo que nosotros, bueno, de lo que yo le había traído como posibilidades de lo que venía experimentando con el lenguaje. Fue muy interesante eso como, o sea, yo por ejemplo, sí, me fui formando en danza de esta forma a través de talleres, pero en teatro, como que siento que esa formación fue más junto al trabajo con gente de teatro, y en este caso en particular fue muy interesante poder ver desde adentro el desarrollo de una dramaturgia y una obra escénica directamente ahí, en el trabajo conjunto. Y hubo mucho de improvisación y mucho de pautas y mucho de seleccionar. O sea, es como probar cosas y empezar a seleccionar el material que queda finalmente en la obra. Y en esas dos obras de teatro, por ejemplo, tanto como esta que pongo como ejemplo del guión que armé para la fachada del edificio, había un guión, o sea, estaba todo bastante pautado de lo que yo iba a dibujar, pero también había espacios para la improvisación.
en las performances que conté con Contact y Improvisación, no, ahí trabajamos, bueno, con ciertas pautas de... O sea, lo que pasa, por ejemplo, que eso lo ejercito bastante en talleres o en jams que organizo. Como que en un taller, por ejemplo, de dibujo en vivo, tanto presencial como proyecciones o los que doy virtuales, lo que hago es como, bueno, hay una parte de pautas de improvisación, como entrenar la improvisación a partir de las pautas y después en una jam uno entra a escena y simplemente improvisa y hay un entrenamiento que se hace con estas pautas previas y estos talleres. Como que realmente lo que pasa, por ejemplo, eso que pasaba en el Contact, con los talleres de Contact, donde uno entrena la improvisación y la jam de Contact, donde uno va y baila con quien sea, con un montón de gente, el tiempo que uno quiere y no hay ninguna pauta en la jam, sino que uno pone en práctica eso que ejercitó. Eso mismo hago con el dibujo, tanto en los talleres como en las jams que organizo. Y por ejemplo, para nombrar otra disciplina más, el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, uno de los proyectos se llama Meraki, que es un proyecto junto al músico Pablo Laporta, que es un músico que es sobre todo, o sea, especializado en percusión, es un percusionista muy conocido. Y con Pablo hace tiempo que ya habíamos hecho varias experiencias improvisando juntos y bueno, desde comienzos de año habíamos empezado a preparar una propuesta escénica y nos agarró la pandemia en el medio de los ensayos y decidimos seguir trabajando de manera asincrónica y remota en esta investigación de sobre todo de los contenidos de ese diálogo entre los dos lenguajes. Y empezamos a armar un método que lo seguimos desarrollando ahora, de hacernos instrucciones y partituras comunes, que las elaboramos juntos, pensando en cosas cada uno de su lenguaje, y después cada uno lo tiene que interpretar. Armamos una estructura temporal, ponemos pautas de diferentes índoles, o sea, temático, del lenguaje, y después nos juntamos lo que cada uno elaboró y bueno, estamos haciendo una producción en video, en formato video, que bueno, no era lo que pensábamos al comienzo, pero la verdad es que o sea, tanto la experiencia en sí misma está siendo muy rica, también nos interesa lo que está quedando en ese formato que no era nuestro medio pensado original, el video. Y además es o sea, realmente es lo que estamos haciendo como experimentación y ese contenido que se está generando es como toda una materia prima para lo escénico después, para ese diálogo en lo escénico, que es muy grande. Así que en este momento estamos con ese tema bastante trabajando mucho con eso. De hecho, lo que te había comentado, Gumer, que si querés también te paso el link porque quedó colgado el sábado que estuvimos en un evento del Centro Cultural de la Ciencia, que nos invitaron a presentar los proyectos de Andiamo y Trazos y también algún proyecto performático que estuviéramos trabajando en este momento. Así que presentamos Meraki con Pablo y con Gastón Lozano, que es otro miembro de Trazos que se sumó hace unos años, presentamos las plataformas. Y bueno, Código Liberado es el ciclo donde estuvimos dentro del C3 que trabaja con todos estos proyectos también de software libre. Y nos interesó mucho esta relación de los métodos de trabajo en relación también al software libre, como a la ideología del código abierto, digamos. Claro, Porque exactamente. eso es como algo clave. En ese ciclo, después de presentar Meraki, invitamos a quienes quieran como nosotros compartimos las instrucciones, a hacer su propia interpretación de esas instrucciones y compartirla en redes con un hashtag Meraki Instrucciones. Y de la misma forma, con Gas después invitamos a realizar GIF con Trazos Club y compartirlos y bueno, y formar parte también de las jams que organizamos. Y eso me Sí, parece clave. ahí después vamos a incorporar, vamos a subir estos videos y vamos a incorporar una serie de links para que puedan quedar en contacto con todo esto e incluso después a partir de allí tomar contacto con vos. Si alguno me pide tu mail o lo que fuera, se lo vamos a dar. Eh, y
me parece interesante tener un pequeño relevamiento de esas cosas, así que después mándamelo. Eh, y, y esto del software libre que decís es fundamental, porque justamente aquí pasa también otra circunstancia de la que siempre hablamos, ¿no? Que es y que es uno de los objetivos de la materia, del programa de la materia en todos sus niveles, que es esta visión crítica sobre las tecnologías. Y bueno, nosotros allí, algo que siempre defendemos, que es esto de por un lado, la no obsolescencia de las tecnologías, pero por otro lado, el hecho de que, sobre todo en las artes multimediales, el dispositivo y la herramienta termina configurando parte del discurso poético, ¿no? Y en ese sentido, es realmente algo muy diferente si vos estás trabajando con una computadora de conectar igualdad y Linux y todo código abierto, que si estás trabajando con una máquina que no sé, que es una tecnología propietaria, con un software propietario y demás. Son experiencias que son vitales, ¿no? Realmente hay que desarrollar la sensibilidad para esto, ¿no? Yo recuerdo en los 90 cuando empezó la fotografía digital, yo en ese momento hacía la revista de la Asociación de Fotógrafos Publicitarios. Esta anécdota la conté mil veces, pero tal vez alguien no la haya escuchado. Y bueno, los fotógrafos publicitarios empezaron a comprar los respaldos digitales para su Hasselblad. Eran equipos que salían $30.000. Y la Hasselblad por ahí, otro tanto, ¿no? Con los lentes, los equipos de iluminación. Equipos que salían más que un departamento en ese momento. Y yo me acuerdo que, bueno, como yo trabajaba con él, tenía muchos amigos, Larraín, bueno, otros. A ver, saqué muchas fotos con estos equipos. Y de pronto dije, estoy sacando fotos con un equipo que vale más que un departamento. Es una locura. Es una locura, ¿viste? Es algo fuera de foco, realmente. Y entonces eh, eh, empecé a juntar equipo obsoleto, que en ese momento la gente regalaba. Tengo acá tantas cámaras que las compraba hechas mierda, ¿viste? Medio rotas, yo las arreglaba. Y me empecé a enamorar de esa imagen con ruido, ¿viste? De trabajar con el mínimo disponible, ¿viste? De esa limitación que te daba la técnica, porque ya lo otro me parecía escandaloso, ¿viste? Me parecía una locura, ¿no? La foto de 5 millones de megapíxeles eh, era como una cosa. Y a veces me pasa, yo entiendo que esto por supuesto son posiciones ideológicas, uno no intenta no imponerlas eh, no imponerlas en la cátedra, no imponer su gusto, trata de potenciar el gusto, la posición ideológica eh, de- del, del- del estudiantado, ¿viste? Pero ciertamente a mí me pasa justamente en el trabajo de performática, ¿no? Que yo a veces lo veo muy duro en las propuestas, ¿no? Como que es todo muy digital, muy sharp. Y, y necesito un poco de esto, ¿no? De la cosa más colaborativa, más ruidosa, más low-fi. ¿M? Es que yo creo que Como que eso, eso tiene una estética sí. muy particular. El hecho de trabajar con tecnologías, yo lo reconozco, ¿no? En los 90 me compré una Mac que me salió miles y miles de dólares. Y bueno, y toda mi vida usé Mac y acá estoy haciendo esto con mi Mac. Pero digo, más allá de eso, después tengo un montón de computadoras con Linux. Y la verdad me siento cómodo en ese mundo, ¿viste? Trabajando con coding, ¿viste? Y volviéndote un poco loco, luchando. O sea, esa limitación hace bien, ¿no? Es que en realidad eso que decís me parece que tiene que ver, o sea, mientras hablabas me acordaba de las primeras veces que empecé a dar estos talleres con Andiamo, Mm. eh, que me acuerdo incluso fue bastante, di muchos talleres cuando pudimos empezar a compartirlo en 2014, creo que fue sí,
en el Club Cultural Matienzo. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, claro, venían personas de diferentes mundos, ¿no? Los que En venían de Matienzo las se artes. siguen haciendo, ¿no? Las jams de dibujo, donde ahí ponen un modelo y se dibuja, ¿no? Y esto se puso medio de moda también, ¿no? No sé a qué jams te referís. No, en realidad, la jam de dibujo en vivo que nombran así en Matienzo son una jam de donde están tocando músicos, improvisando, hay un modelo vivo y Claro, van los sí, sí, sí. dibujantes, A esto me y van los refiero, pero que lo hace dibujantes. Matienzo, pero a mí me han invitado, en otros lugares también lo empezaron a hacer. Es algo que también se Sí, puso de moda. Es lindo, pero bueno, no es colaborativo, cada uno hace su dibujo. O sea, claro. tienen todos el modelo común. Pero también es una forma, ¿no? De hacer algo. Sí, sí, es que justamente, mira, hace poco estaba Algo parecido a esto lo preparando hacemos nosotros en algo. animación en nivel uno, que le damos una misma secuencia. En general, bueno, usábamos Pina de la película, y bueno, la repartimos, fragmentos, y cada uno hace su rotoscopía a partir de Pina, de una impresión que hacemos de los frames, de los fotogramas de Pina, y bueno, después queda compuesto algo que es colectivo. Pero bueno, es como también es otra visión de lo colectivo, ¿no? Es como también aparece en las películas, ¿no? Diferentes visiones de diferentes personajes, ¿no? La piedra Sí, lunar de sí, Wilkie son Collins. diferentes formas. Yo, Son formas de de hecho, abordarlo. Son formas de abordarlo. en relación al dibujo colectivo, hace poco, en algo que estaba escribiendo, como marcaba mucho la diferencia, y no por invalidar, sino por marcar esa diferencia, que son cosas diferentes, esto de juntarse muchas veces a esto que se le llama jam de dibujo, se dice, claro, eso es dibujo colectivo, y en realidad, o club del dibujo también, y en realidad es juntarse a dibujar, que sí, es una actividad colectiva, pero es diferente a dibujar en el mismo lienzo, a meter la Exacto, impronta en el mismo exacto, dibujo. exacto. A lo que le llamaba jams, que después les voy a contar mejor, con Trazos Club hacemos jams de dibujo donde cada persona se puede meter a dibujar en el mismo lienzo virtual. Eso como que es otro concepto de jam más ligado a lo que es la jam en danza, en que todos están bailando con todos. Y lo de los Que son talleres que se prácticas, le dice, ahora me vino, bueno, nosotros habíamos hecho en su momento algo así, online, justamente con estos amigos que hicimos Educación e Internet en el 96, que era el cadáver exquisito online. claro, exacto. Y que es esa misma tradición, ¿no? Que donde, bueno, ahí está bien, son fragmentos individuales pero que se suman. El problema de estas llamas que vos decís es que no se suman, que quedan como piezas aisladas, ¿no? Lo interesante es cuando se da, aunque sea de esta forma extraña que inventaron los surrealistas, ¿no? Del cadáver exquisito, es interesante, ¿no? Tanto en el texto como en la imagen, jugar a esto. Sí, eso sí, es como una actividad colectiva en tiempo sincrónico, ¿no? Porque no están Sí, en sí, sí, sí. sobre el papel en tiempo sincrónico. Sí, de Eh, hecho, esa práctica del dibujo, en los talleres de dibujo colectivo también trabajamos con el tema del cadáver exquisito y es como no sé, como uno de los principios, ¿no? claro. Eh, y después, el tema de eso que te contaba de los talleres, en relación a lo que decías vos con la relación con la tecnología, que me pasó bastante en esos, o sea, fue cuando lo empecé a percibir en esos talleres en Matienzo, que por ejemplo los que venían al taller y venían más del lado del dibujo y las artes visuales, veían el potencial. Yo sentía que, bueno, muchas veces si no tenían contacto, si no tenían mucha práctica con lo digital, se sentían un poco al principio eh, como que les costaba al principio, pero veían ese potencial en relación al dibujo a mano alzada. Y cuando venía alguno de un lugar, no sé, alguien que manejaba mucho software o cosas más sofisticadas desde los digital, veían Diamo cuando yo lo presentaba en la primera clase y me preguntaba, ¿y qué más hace? Como que lo veía como con pocas herramientas. Y yo explicaba, este es un taller de dibujo en escena, o sea, no es o sea, la diferencia no entre cuando enseñás en un taller de arte, la herramienta tecnológica es parte del taller, bueno, es parte del lenguaje, pero no es que yo doy un taller de lápiz y enseño a usar el grafito, es un taller de dibujo que usas lápiz. Entonces, eso fue clave como de decir, bueno, con la versión más simple de Andiamo podés dibujar toda tu vida.
con una línea, como podés dibujar toda tu vida con un grafito, quiero decir, Sí, además con hay una algo línea que que, desaparece. mira, en general uno, viste que en internet en general todo lo que hay son pelotudeces, vamos a decirlo así, de manera clara y sin... y a veces uno se fija ahí en estos foros técnicos para ver determinada tecnología y tal. Y ciertamente una vez encontré una observación genial, que tiene que ver con esta idea de la mejor foto es la que uno está por sacar. Y estaban discutiendo sobre diferente equipamiento, ¿no? Y recomendando cámaras para tal o cual tarea, ¿viste? El tema de la cámara pasa lo mismo, lo que pasa es que en realidad pasa lo mismo, y esto lo tenemos que saber los multimediales, pasa lo mismo para el dibujo en escena, para la fotografía o para cualquier otra cosa. No hay una herramienta ideal que sirva para todo. Depende qué es lo que uno quiere hacer, cuál es la mejor herramienta o cuál es la más apropiada y también quién es uno, ¿no? Pero esto que genera es la mejor cámara, ¿cuál es? La que uno tiene en la mano, ¿no? Y entonces esto es lo mismo, ¿viste? Tenés un lápiz, tenés una carbonilla, tenés, bueno, es la herramienta que tenés, es con lo que vos tenés que trabajar. Entonces eso es lo que te tiene que convertir en la mejor herramienta, ¿no? Sí, incluso con el tema, muchas veces se relacionan, por ejemplo, las proyecciones con este tema de la espectacularidad del efecto o el mapping con, bueno, los ladrillos que vuelan por el aire. O sea, y en realidad todos esos recursos, si lo usamos desde el lugar del efecto, quedan como vacíos de contenido. Y se pueden, con recursos muy simples, se pueden desarrollar como mappings o proyecciones muy sensibles o con mucho contenido. De hecho, a mí me ha pasado de, por ejemplo, colgar fotos o de obras que hicimos o de talleres, eh, no sé, una proyección sobre un edificio y, bueno, pero para eso tuviste que tener el super proyector. Y hubo, digo, no, si el edificio no tiene luz directa y trabajás con, yo lo que hacía, por ejemplo, con pocos recursos, me acuerdo unas proyecciones que circularon bastante y que yo había hecho con un proyector común de 2000 lúmenes, con la lámpara bastante gastada, por cierto, pero que yo lo que hacía era hacerlas con fondo negro y la línea blanca directamente, porque ya yo sabía si metía color no iba a poder pintar sobre ese edificio, que estaba a muchos metros. Pero esa línea blanca sobre el edificio se pudo hacer con un proyector que era de los más básicos y daba un efecto como muy, muy potente. Pero en realidad lo más importante de esa proyección, bueno, era como ingeniárselas con el recurso para poder hacer eso que yo quería, que era dibujar sobre el edificio, con pocos recursos, pero además el tema era ahí qué hiciste con esa línea en ese edificio, o sea, usar el edificio como soporte, cuál era, qué era lo que se dibujaba ahí, de qué forma usabas los espacios, no sé, lisos y el tema de jugar con que vos podés hacer una iluminación en una ventana con el trazo y algo, conversaciones entre las personas a través que están en los balcones y que no están, no sé, es como meterse más con esa poética de que estás dibujando el edificio o lo que hay adentro del edificio, poder hacer visible lo que hay adentro del edificio, que es como una persona, ¿no? Que tiene caños, que circula como la circulación del agua dentro del edificio, de la electricidad. No sé, como ir más al sentido. Eso es algo, sí, eso es algo muy interesante, está dicho sobre la ciudad, es un Mm, terreno de la arquitectura muy lindo, ¿no? El tema orgánico sí, es es muy que para mí lindo. lo más lindo de la Está bueno, ciudad son ahora las algún día medianeras. vamos a hablar de eso. ¿Eh? No, Lo más claro, lindo de la ciudad son las medianeras y todo lo que sí, podés no, dibujar ahí. pero es muy interesante este tema, ¿no? Porque, viste, la oposición entre physis y polis, ¿no? O sea, entre lo que es la ciudad y el mundo natural, se da por un lado en la conceptualización griega, pero por otro lado está esto de la ciudad como organismo, como ecosistema. Bueno, justamente esto que vos decís, ¿no? Con sus venas, con su boca, con sus ojos. Es lindo, es lindo, es una linda idea para reflexionar. Sí, también la posibilidad, ¿no? De cuando hablamos de ese tema de la contemplación, ¿no? Como que incluso con el tema de la interactividad, a veces es como, no, interactivo, activo, como se nota como desde lo positivo, y la contemplación como pasivo, y en realidad es la articulación entre esas dos cosas,
la obra y me parece que rescatar en la ciudad y en el arte urbano ese tema de o sea, como la contemplación como para también poder vivir la ciudad desde un lugar no enajenado, ¿no? Y no automatizado. Es que en Eh, realidad, a ver, mi papá era eh, pintor, era artista, era arquitecto también, pero era artista visual. Mi abuelo también. Pero ellos pensaban esto, ¿no? De que ser pintor es una forma de mirar, es la educación de la mirada. Y de hecho, viste, cuando mi estudio de diseño se llamaba La Mirada. Creo que la cuestión contemplativa es fundamental. Es fundamental. No hay no hay una aislación del hacer versus el contemplar. Creo que justamente ahí se da lo heurístico, es decir, esta ida y vuelta donde uno controla y donde uno de alguna manera reflexiona, ¿no? Se escucha a sí mismo. Esta cuestión, vos decías la escucha con el otro, pero también con uno. Es decir, eh, si no hay contemplación, se convierte siempre en algo vacío y un poco al tuntún, ¿no? Un poco como sin sustancia, ¿no? Como decían eh, los surrealistas, un biombo detrás del cual hay un muerto. Eh, porque no podés, eh, digamos, generar sin contemplar. Son como dos momentos, es como la respiración, digamos, ¿no? O el latido del corazón, sístole, diástole, ¿no? Inhalación, exhalación. Es generar, contemplar también. sí, exacto. Sí, de hecho, bueno, me parece que eso es re importante cuando trabajamos con tecnologías digitales y todo, bueno, todo lo multimedia, como de siempre remarcar eso, como no ir hacia la cuestión del efecto solamente. Y por ejemplo, bueno, en este proyecto que te comentaba, Meraki, me interesó mucho mientras íbamos desarrollando la investigación y el proceso con Pablo, de que me di cuenta que un tema común que había ahí con el lenguaje era que si bien los dos trabajábamos metiendo las tecnologías en nuestros trabajos, había algo con el tema del dibujo, como de la importancia al final del dibujo como el gesto primario. Eh, por ejemplo, bueno, que desarrollamos Andiamo, trazos, tecnologías para el procesamiento de imágenes en tiempo real, obras interdisciplinarias, la proyección, pero que es todo al servicio del dibujo a mano alzada. O sea, a diferencia de otros programas de dibujo o de por ahí lo que pasa en el VJ y que en general en el lenguaje del VJ trabajás más con mezclando formas que ya están dadas, ahí con estas técnicas de dibujo en escena, con este lenguaje, sobre todo estamos trabajando con todo puesto al servicio del dibujo a mano alzada. Y cuando veo el laburo de Pablo veo como toda una súper investigación y que mete el loop y que mete esto, pero al servicio del golpe en la percusión. Y me interesó también cómo en general esta cosa del dibujo históricamente, ¿no? En el arte occidental y que en este momento es algo que está en otra situación, se tenía como el dibujo al servicio de otras artes y la percusión también como acompañando a la melodía. Sí, del percusionista dicen el mejor amigo del músico, ¿no? Claro. Exacto. Pero, pero por otro lado, vos sabés que David decía, le voy a llamar a mi academia de pintura Academia de Dibujo. El Claro. dibujo fue el rey o la reina de la pintura, el dibujo. No así la percusión, que nunca fue reina de nada, siempre fue, ¿no? Siempre fue el partido de los pobres, el mejor amigo del músico. Sí, Este, sí, por eso me interesó mucho pero, ese paralelo entre sí, percusión y dibujo, como decir, bueno, vamos a esos lenguajes por un lado marginales, por otro primarios, bien de ir a lo primario, ¿viste? Al tambor, al golpe, al sí. trazo a mano alzada y explorarlo al máximo, Me como parece que ir la haciendo. percusión se parece más que al dibujo a las técnicas expresionistas o
o del expresionismo abstracto, ¿no? Más es más tirar el bote de pintura en la, ¿no? En el lienzo que dibujar. Está bien igual, ¿no? ¿Qué sé Es yo? el principio, es el golpe. Es el golpe, está bien. Es que también el principio es el trazo. Lo percusivo está bien. Es el puntum, ¿viste? Mm. El puntum es la estocada, y es esa acción sobre la superficie. La percusión es igual, ¿no? Es el golpe. El dibujo uno lo asocia más con el trazo, que está más vinculado a la melodía. Estos personajes eh, de las, de las primeras, de las vanguardias de preguerra, tan afectos a la, yo creo que por el uso de sustancias, ¿no? Tan afectos a estos fenómenos. Igual hay casos que no, ¿no? Que tiene que ver con cosas naturales. A la sinestesia, ¿no? Lorca, nuestro querido, que empezamos con eso, ¿no? Que arrancamos con punto y línea en el plano, ¿no? De Candí. Mm. Eh, Viste, todas estas percepciones, la sonoridad del amarillo. Bueno, indudablemente en ese sentido, la melodía tiene que ver con el dibujo y esta cuestión más enérgica, más destocada, más con lo percusivo, ¿no? Está bien, qué sé yo. Las analogías. Las analogías entre una forma de arte y otra. Son interesantes también esas, yo creo que te ayudan, ¿no? Alguna vez discutía con el ex decano de artes multimediales, Carmelo Saíta. No sé si lo conociste, ¿lo conociste a Carmelo? No, no. No. Carmelo, bueno, es compositor, básicamente de música electroacústica, pero de hecho fue percusionista, o sea, es percusionista. Hizo el primer grupo acá de percusión, de improvisación, justamente de improvisación en percusión. Y ellos defendieron algo interesante en algún momento, que fue la ¿Cuál era idea, el grupo? no me acuerdo cómo se llamaba. Tengo varios discos ahí, pero el primer grupo de improvisación en percusión de música contemporánea, ¿no? De música contemporánea lo armaron ellos. Estaba también Corazza. Corazza ahora sigue siendo docente de nuestra unidad académica, está en audiovisión, y él era quien hacía la parte de sonido y de mezcla de sonido de todos esos grandes discos de la música electroacústica argentina. Y Carmelo defendió en algún momento, bueno, cuando fue la cuestión de las categorizaciones, la primera categorización que hubo de docentes investigadores, a la improvisación. Es interesante esto como propuesta ideológica, a la improvisación como forma de investigación. ¿Mm? Me parece interesante. Eh, Carmelo me dio clase de clarinete. eh, yo soy un pobre clarinetista, no me parecía un lujo tener a Carmelo de profe. Me daba clase gratis encima. Este, pero bueno, esta idea de la improvisación como forma de investigación me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Es algo que son ideas que vinieron de la música contemporánea, y habría que desarrollarlas. Y estas analogías entre el dibujo, bueno, pero en realidad iba a hacer una crítica a cierta posición de Carmelo, eh, que era un poco tomaba en términos de la audiovisión la posición de Gion. Viste que es un poco una posición de dice, bueno, no hay relación entre lo visual y lo sonoro. La relación entre lo visual y lo sonoro es intermediada, está dada a través del relato. Ahora, justamente yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que hay otras relaciones que no pasan por el tema transpositivo, donde un universo y otro se vinculan a través del relato o del universo de los contenidos, por decirlo de alguna manera. Sino que creo que incluso en el universo de la expresión, en el plano de la expresión, uno puede establecer vínculos que tienen que ver, por un lado, con la estructura, es decir, con fenómenos por decirlo de alguna forma, de isomorfismos. Y por otro lado, también hay una relación que tiene que ver con estos fenómenos sinestésicos. Y ahí la pregunta que te hago es, si has vivido esto, si has vivido este efecto de encontrar, ya que has trabajado, bueno, más allá de esta situación de percusión, con músicos y demás, o incluso con actores, si has vivido esta sensación donde el gesto, donde el sonido se convierte también en imagen, se convierte en color, se convierte en textura, se convierte en tipología de trazo. Sí, para mí en algunos momentos se me vienen varios momentos. Por ejemplo, recuerdo ahora uno de los ejercicios que hicimos con Pablo, eh, en que esos creo que son los momentos de hallazgo en la improvisación. Se me vinieron imágenes de uno de los ejercicios puntuales con Pablo y también se me vinieron imágenes de cuando preparábamos Viene Nieve con el dramaturgo, la actriz y el músico, de esos momentos de hallazgo en que decís, acá, no sé, habló el dibujo y respondió la música, o acá se está comunicando la actriz con el dibujo desde un lugar, no sé, como si estuviesen hablando el mismo idioma. Yo siento que esos son como esos momentos de hallazgo, ¿no? Como de que estás ahí y está sucediendo lo mismo. Eso sí, hubo varios momentos así. Me parece que son como los, no sé, esos momentos de decir, ah, va por acá la cosa. Y a veces son muy difíciles como de explicar, ¿no? De transmitir con palabras, ¿no? Está bueno ir haciendo, muchas veces hacemos como bitácora de esos procesos, porque, bueno, de hecho me acuerdo, uno de los ejercicios que me acuerdo de Viene Nieve, cuando preparamos la obra, que estábamos trabajando en un laberinto, como que el dibujo en realidad éramos el mismo personaje, la actriz y yo, y el músico también. O sea, todos éramos el mismo personaje. Y no es que la actriz lo estaba representando con el cuerpo y era la protagonista y nosotros hacíamos escenografía y musicalización, sino que cada uno estaba haciendo su personaje y éramos la misma persona. Entonces, en el momento, por ejemplo, me acuerdo de una escena que era un laberinto en el cual la actriz tenía que transitar y cada uno dibujó o compuso el músico y la actriz desde lo corporal con la entrenadora, pero un trabajo de dos para verla de afuera también, como laburaba ella con la proyección encima, laburamos mucho con la mirada de la otra persona. Eh, y me acuerdo que cada uno compuso esa escena, primero como una propuesta de qué iba a ser ese personaje, y después lo pusimos en escena juntos y lo pasamos 1000 veces hasta que empezaron a aparecer esos hallazgos y las cosas que fueron hallazgo quedaron después en la obra, de cómo, de cómo esa persona estaba, era como un laberinto interno, era un momento, ese momento de crisis en que estás en ese laberinto interno tratando de encontrar para dónde ir y fue un momento bueno, fue un momento de la obra que quedó como muy bien, o sea, muy logrado en cuanto al personaje a través de los tres lenguajes. Incluso para ponerlo un poco más fácil de explicar, en la escena que continuaba el laberinto, cuando la persona estaba dentro de ese mundo interno, me acuerdo que cuando estábamos pensando cómo resolver eso, a Quique se le ocurrió que cada uno haga que traiga para el próximo ensayo un mapa interior suyo, representado cada uno desde su lenguaje. El del Rodri, el músico, fue espectacular. Eh, Me acuerdo el de Wendy, la actriz, también con Cintia, que elaboraron ese mapa interior de Wendy con el cuerpo, con la fisicalidad. Y yo me acuerdo que hice una imagen, yo me lo tomé muy literal, y yo quería la radiografía, ¿viste? El color de la radiografía vieja, así del azul.
Entonces hice un dibujo, me di cuenta que con un editor de imagen que para llegar a eso, o sea, el inverso de la radiografía con el azul y el negro es el sepia, como de mapa activo. Sí. Entonces armé como un mapa antiguo, que en realidad lo hice con la guía T, la vieja guía T, cuando usamos que era la guía de Buenos Aires, pero en papel. Y yo hasta esa época todavía usaba la guía T en papel, entonces hice tomé unas imágenes de la guía T de todos los lugares donde yo había vivido y de las salidas al agua. O sea, tanto en las piletas donde nadaba o en los ríos donde iba a nadar. Y entonces, eso para mí era mi mapa interior. Hice como con papel calco, todo un laburo, con papel calco todas esas imágenes, en el centro todos los lugares donde vivía, hacia afuera las salidas al agua, hacia donde podía ir a nadar. Eso, pasado digital, todas esas imágenes calcadas en papel de calco con lápiz, pasado a digital en sepia y después pasado a radiografía. Entonces me quedó la imagen en sepia y en radiografía